gracias por esta hermosa conexión, por esta energía tan profunda. Gracias, gracias, gracias. Con toda esa energía nos quedamos en la compañía de nuestro amado Maestro Ascendido Budapest. Amado Maestro, el espacio es tuyo. Gracias. El espacio es nuestro para todas y para todos, más allá de nosotros mismos, para toda la humanidad que es en nosotros y en nosotros para todos, que es en nosotros para todos, porque somos uno. Damos gracias por la honestidad, por la transparencia, por el poder alquímico que es en la verdad. Qué importante que es comprometerse con el espíritu de la verdad. Qué importante que amar la verdad nos otorga el reconocimiento como verdaderos alquimistas, más allá del ego, más allá de la ilusión, es la verdad, el poder de la verdad, el poder para hacer justicia. Y así, amorosamente, amando y abrazando el espíritu, el poder para hacer justicia. Resonamos en esta mañana, en esta administración, a continuación, con el fuego sagrado del rayo amarillo dorado. Amarillo dorado, amarillo dorado, dorado, amarillo, amarillo dorado. Ay, bendita sagrada sabiduría, bendita sagrada es la iluminación del despertar, del ascender, del crecer en conciencia, del crecer en luz, del crecer en iluminación, del crecer en sabiduría, de crecer en la verdad. Por designio de voluntad superior, de manera verificada, vamos a ministrar, vamos a comprometernos, vamos a integrarnos, vamos a expandir, a emanar con amplitud de mente, con amplitud de corazón, la conciencia eterna de nuestra alma como fuente misma, en el centro mismo, primero del altar, de la presencia divina. Dios, oh Supremo Creador, manifestación yo soy, del fuego sagrado amarillo dorado. Ese es el propósito que se nos otorga para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, la expresión de nuestro Merkaba, de nuestro cuerpo de luz, es el hacer sagrado en la conciencia divina, es el hacer sagrado en la unificación de las fuerzas de la vida. Ese es el Merkaba, la unificación
de las fuerzas de la vida en un mismo sentido, en un mismo propósito, en concordia, en correspondencia, en la emanación de una mutua atracción que es natural. La atracción es natural. En la conexión de la integridad del propósito mutuo del hacer sagrado. El Merkabah, nuestro cuerpo de luz, nos permite de manera perfecta expandirnos sin que la energía se pierda. Permite que la energía simplemente fluya en un constante, en un amoroso ir y venir, ese flujo y ese reflujo que existe entre los dos polos magnéticos. Comprendamos un poco más, reflexionemos un poco más, discernamos el tetraedro divino crístico masculino como parte de nuestro cuerpo, de nuestro Merkabah, de nuestro cuerpo de luz. Es el polo magnético positivo y nuestro tetraedro crístico femenino en nuestro Merkabah, en nuestro cuerpo de luz, en nuestro propio ser, como parte de nuestro propio ser, es el polo magnético femenino. Que nos atraemos en sí mismos, nosotros mismos nos atraemos. Podemos fluir en la expresión de armonía y de paz porque hay un flujo constante. Nuestros tetraedros giran en el mismo sentido de las manecillas del reloj hacia la derecha, en correspondencia y en armonía, en resonancia, tal cual es el flujo de la vida en el universo. Pero observemos que este giro, este movimiento se logra por la unificación, por la correspondencia entre las dos fuerzas. Observamos que los dos tetraedros no están separados, sino que se integran, se sobreponen el uno al otro para generar este gran signo de la igualdad. Observen que es en la integración de los dos tetraedros, en la atracción que se logra ejercer mutuamente, recíprocamente, que el tetraedro divino crístico masculino baja. Sí, ahí está la expresión de la humildad en la sanación de la herida del orgullo. Baja. En la unión con el masculino, necesariamente el masculino baja. Sí. Y el divino crístico femenino acepta, así acepta. Y sube. ¿Para qué? Para manifestar la conciencia de igualdad. Entonces se forman, si pueden verlo, si pueden reconocer cómo se forma en la base, abajo, esa horizontal abajo del tetraedro crístico masculino, y la base arriba, la horizontal arriba del tetraedro del crístico femenino, sí, forman la igualdad.
la expresión de la igualdad, es en la expresión de esta integración, de mutua correspondencia, de mutua aceptación, que posibilita la integración, la unificación, la expresión de la igualdad. Las fuerzas se integran para expresar, para manifestar la igualdad. La condescendencia del divino crístico masculino hacia el femenino es en la expresión de la igualdad. La correspondencia, la integración del divino crístico femenino es también para la expresión de la igualdad. Es en la igualdad donde se expresa la correspondencia del flujo, de la atracción amorosa, perfecta en nosotros mismos. Fíjese que estamos hablando de los dos tetraedros de un mismo Merkaba. ¿De cuál Merkaba? De tu Merkaba. ¿De cuáles tetraedros? De tu energía masculina, de tu energía femenina. Eres tú mismo en tu propio ser. Es el equilibrio de las dos fuerzas, el yin y el yang. Sí, claro que sí. Observemos ahora en nuestro Merkaba, en tu propio Merkaba, en tu propio cuerpo de luz, la llama trina, la expresión de la llama trina, la unificación, la triada de la llama trina. Sí, ya están unificados, ya están transados las dos energías en la integración de los dos tetraedros, en la superposición, en conciencia de igualdad de las dos, de la unificación de las dos energías. Y entonces, ¿dónde está el fuego sagrado de la manifestación de la cualidad divina de este día? ¿Dónde está? En el centro. En el centro. En el centro. En el centro. Podemos observar que en la geometría sagrada, en el punto centro arriba de nuestro propio Merkaba, que es el centro de las dos energías, de los dos tetraedros, por donde baja, por donde desciende, por donde se manifiesta el fuego sagrado amarillo dorado, que baja y se conecta hasta el punto centro más abajo de nuestro propio cuerpo de luz, que conecta con Madre Tierra. Qué interesante renovarnos cada día más en esta conciencia de perfección. Sí. El Merkaba de luz tiene las proporciones son perfectas. Las dos diagonales que se conectan en el centro arriba tienen
El largo de estas dos diagonales es tan largo como las dos verticales, que es igualmente proporcional su largo a las dos diagonales abajo. Sí. Y desde donde se inicia, desde donde se configura el centro arriba, que manifiesta el tetraedro crístico masculino, ¿sí? Donde se origina. Hay la versión más sencilla, la más sencilla. Aquí podemos ver, ahí está, pero fíjese que aquí no está, en este no está esa proporción perfecta. Aquí se ve como más donde se expresan las dos horizontales como más ancho que arriba y que abajo. Pero realmente el auténtico, el verdadero cubo de Metatron, todas sus proporciones son iguales. Pero bueno, más allá de eso y reconociendo eso, lo que quiero señalar es que el punto centro arriba, de donde se desprenden las dos diagonales del tetraedro masculino, como abajo, en el punto centro abajo, desde donde se desprenden las dos diagonales del tetraedro crístico femenino, se unifican en un mismo centro, una misma vertical, que es la manifestación, en este caso, de la energía divina, de la cualidad divina, de la sabiduría, de la iluminación. La expresión de la sabiduría es resultado mismo de la unificación de ambas polaridades. Cuando se integran las dos polaridades, entonces es posible la manifestación de la sabiduría, que es lo que hace posible la integración de las dos polaridades, la atracción, ¿cierto?, de esa fuerza unificadora que es la expresión misma del amor. Y surge cuando se expresa esa unificación, se expresa que entonces surge que la sabiduría, surge la sabiduría. La sabiduría surge en la unificación de las dos fuerzas, en el equilibrio de las dos fuerzas, en la manifestación de igualdad de las dos fuerzas. Si no hay ese equilibrio, si no hay esa perfecta integración, no es posible la manifestación de la sabiduría. ¿Esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, en el hogar, en la crianza, en la educación, en la formación de los hijos, que la mayor expresión, el mejor ejemplo de sabiduría, de formación de los hijos en el hogar, está en una expresión de esa condición de integración en conciencia de igualdad. La mejor formación que podemos dar a nuestros hijos, los hijos más sabios que podemos formar, será siempre desde la reciprocidad, desde la corresponsabilidad, desde la igualdad entre padre y madre.
Ese es el mejor ejemplo, esa es la mejor formación. Ahí podremos dar los hijos más sabios que pudiésemos tener. Asimismo, en nosotros mismos, reconociendo esta imagen que se nos está compartiendo en la pantalla de tu celular, asimismo, la mayor expresión de la sabiduría en tu propio ser, en tu propia vida, en tu propia conciencia, solo puede surgir de ese equilibrio en ti misma, en ti mismo. De las dos fuerzas. Si observamos el yin y el yang, es proporcional, es simétrico, ¿sí? Y bueno, sería chévere que pudieras poner el símbolo del yin y el yang. Mi amor, mi corazón. Si lo puedes encontrar, breve. Claro que sí, ya lo voy a compartir. Gracias, gracias. Fíjense, vamos a observar cómo la verdad siempre se verifica. Es la verdad lo que se verifica, es la verdad lo que el Espíritu de Dios nos verifica. Lo que es de Dios siempre se confirma, siempre encaja perfecto en armonía con el todo. Esta sanación del día de hoy es muy tan necesaria. Esta sanación es necesaria para poder hacer un verso. Para poder crecer. Aquí está. Aquí está. Fíjense que la proporción de tanto del yin como del yang es exacta. Es exacta. Aquí si pudiésemos observar, podemos lo que estaba expresando hace un rato, de que la verdadera expresión del auténtico cuerpo de luz, del auténtico Merkaba, es una proporción exacta. Exacta. Fíjense que ese puntico negro arriba y el puntico blanco, el círculo blanco, la proporción blanca abajo, la proporción negra arriba, es la integración, es cuando se integran en el Merkaba. Los dos tetraedros, sí, baja el blanco, ahí está, y sube el negro, ahí está, baja la energía, sí, la energía divina crística baja, ahí está, el punto blanco, la esfera blanca abajo, y sube la energía crística femenina arriba, ¿sí? Si observan, ¿cierto? Eso lo que está indicando es que hay un flujo permanente, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El flujo es permanente, es constante. Ahí podemos ver el 8, el infinito, el 8. Es otra expresión del 8, del infinito. Entonces, la eternidad es a partir, la manifestación de eternidad es a partir de esa correspondencia de las dos energías, es lo que nos permite sí expresar la conciencia de eternidad, porque el alma del ser humano es eterna, porque si el ser humano
logra expresar este símbolo que tenemos aquí, este equilibrio, esta correspondencia de las dos energías, el flujo de la energía, la armonía, la paz en ese ser, expresa así esa alma en su proceso de ascensión, digamos, expresa la conciencia de eternidad, expresa la conciencia de eternidad, de supera el temor porque sabe que el alma no muere, el alma nunca muere, el alma es eterna, pero alcanzamos esa conciencia de trascendencia del temor, del miedo, el portal de la muerte, cuando hemos logrado esta conciencia de integración, de unificación de nuestras energías. Ahora, el otro aspecto que quiero señalar. Si ustedes observan la delineación donde se encuentran aquí entre el blanco y el negro, la expresión, como hay una imagen que se forma en la unión, en el yin y el yang, aquí en esta imagen que tenemos. Ya hemos visto la esfera negra arriba, la esfera blanca abajo. Ahora observemos la línea, el contorno, esa es la palabra, el contorno que se forma en la unión de las dos fuerzas. Cierto que es una S, realmente es una S espiritualmente, así como decimos que un 6 es un 9, ¿sí? Aquí podemos ver que este contorno es una S. ¿Qué es? Pues la S de la sabiduría en el centro, ¿sí? La sabiduría, ahí está la sabiduría. Sí, la conciencia del camino superior, con ese superior, el camino superior. Sí, ahí está la serpiente. Sí, ahí está la espiral espiritual. El camino espiritual es un camino ¿de qué? De sabiduría. Ahí está. Ahí está. Entonces, en una comprensión, Padre, Madre, Dios, a través de la sanación. Fíjense que sanación también es con S. Sanar es con S, se escribe con S. El sanar es una conciencia de sabiduría. La sabiduría es una conciencia de equilibrio, es una conciencia de armonía, es una conciencia de igualdad, así como es arriba, es abajo, de correspondencia. La correspondencia en la atracción del flujo natural de las dos fuerzas de la vida. De acuerdo, entonces, así cerramos nuestros ojos y manifestemos nuestra conciencia crística solar, manifestemos en nuestro ser la correspondencia entre las dos energías de nuestro propio ser. Manifestemos la conciencia eterna de nuestra alma. Que solo es posible en la perfecta armonía
trascendencia, la sublimación de toda duda, de todo temor, de todo miedo. Es la manifestación de la conciencia en el amor, en el equilibrio, en la armonía, en la paz. Todo esto deberíamos de, en conciencia, conscientemente manifestarlo cuando expresamos, cuando reconocemos en nuestro corazón, adentro, de adentro hacia afuera, la geometría sagrada de la luz de la vida en nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo de luz, nuestro propio Merkaba. La manifestación del Merkaba en cada amanecer, en la trascendencia, en el amor de toda duda, de todo temor, de todo desequilibrio, porque nuestro Merkaba en su punto más abajo es la conexión directa con el chakra estrella de la tierra y más arriba con el chakra estrella del alma, la armonía entre el cielo y la tierra, la armonía de las dos fuerzas de la vida en nosotros mismos, el perfecto equilibrio, la expresión de la forma del amor. Entonces, bueno, hacemos este énfasis para integrando la sanación, integrando la sanación para la expresión. Estamos expresando la conciencia del fuego sagrado, del rayo amarillo dorado, la expresión de la sabiduría. La sabiduría que solo es posible, que solo surge, que solo se puede manifestar en la expresión de la humildad, en el amor. Ya podemos comprender por qué la sabiduría surge del amor. Ya podemos demostrar por qué la sabiduría es fruto del amor. Hermoso, hermoso poder, amadas maestras, maestros. Compartir la conciencia de la sabiduría a la humanidad. El porqué nuestra alma es eterna. Porque existe la ley universal de correspondencia. Porque la suma de todas las leyes universales es la ley universal de la armonía de la vida. Porque Dios es orden y no es caos. Porque en la creación divina es justicia divina. ¿Por qué justicia divina? Porque la justicia es una balanza, la balanza es la conciencia del equilibrio. La conciencia del equilibrio, la conciencia de la equiparidad, de la igualdad en los dos extremos de la balanza que nos permite
la expresión de la conciencia de la justicia. Lo que es justo, de lo que realmente es necesario. Y así, Padre, Madre, Dios, damos la gloria a ti porque es justo, porque es necesario. Porque tú eres el centro, tanto arriba como abajo, en la unificación de las fuerzas, la expresión de la potencia, la omnipotencia, en la unidad de las fuerzas en el universo, en el todo, porque Padre, Madre, Dios es omnipotente. Padre, Madre, Dios es omnipotente porque Él logró en el todo la unificación de las fuerzas. Él, al lograr la unificación de las fuerzas en la creación del todo, se aseguró para sí mismo el ser omnipotente. Sí, por la expresión del amor. Gracias, amada familia, muy buenos días. Bueno, yo tenía unas cositas por ahí guardaditas y la tía Rochi me las hizo recordar, entonces voy a compartirlas. La primera fue un sueño y en el sueño yo me observaba con mi padre, mi papá biológico, también se llama Pedro José, y estábamos como en unas parcelaciones y habían unos cultivos y en esas parcelaciones yo observaba claramente que había sábila y habían unas orquídeas, eran unas catleyas. Y también yo decía, uy, mi papi lo que cultivó fue una extensión de repollos y yo veía los repollos así grandísimos, verdes, preciosísimos. Entonces ahora pues que mi amado padre compartía el tema del verde y de todo eso, pues me acordé del sueño. Esa fue una. Y he visto, o sea, eso sí lo he observado en las meditaciones, 2 veces, padre, 2 veces, he visto un árbol y en el árbol hay un hombre. Entonces, ese sí querría yo preguntar de quién se trata. Pues he llegado a pensar que es como mi llama gemela porque lo he visto 2 veces, el mismo árbol y el hombre allá parado. Entonces, ahorita que tú le dijiste pues a la tía Rochi también que los árboles eran como la personificación del divino masculino, por eso me acordé. Y con el tema de María Fernanda, también me acordé que hace unos días en una meditación también yo veía como esos rollos como cuando se tomaban antes las fotografías que venían en unos rollos. Y yo estaba abriendo, veía pasar un rollo de esos, pero yo veía pasar, era allá en Walt Disney, y decía, pero van de a 2, o sea que vi a Pluto y vi al ratón Mickey, y después dije, y vi una bandera de Estados Unidos, y yo dije, porque yo estoy en Estados Unidos. Eso fue lo que recordé. Era lo que quería preguntar y compartir. Hija maestra, preciosa, hija amada. Bueno, es mucha información para ti, retomamos de Y en el sueño yo me observaba con mi padre, mi papá biológico, también se llama Pedro José, y estábamos como en unas parcelaciones
y habían unos cultivos y en esas parcelaciones yo observaba claramente que había sábila y habían unas orquídeas, eran unas catleyas. Y también yo decía, uy, mi papi lo que cultivó fue una extensión de repollos y yo veía los repollos así grandísimos, verdes, preciosísimos. También yo veía como esos rollos como cuando se tomaban antes las fotografías que venían en unos rollos. Y yo estaba abriendo, veía pasar un rollo de esos, pero yo veía pasar, era allá en Walt Disney, y decía, ah, pero van de a dos, o sea que vi a Pluto y vi al ratón Mickey, y después dije, y vi una bandera de Estados Unidos, y yo dije, porque yo estoy en Estados Unidos.
he visto, o sea, eso sí lo he observado en las meditaciones, 2 veces, padre, 2 veces, he visto un árbol y en el árbol hay un hombre.